Hola, muy buenas a todos, buenas tardes. Me presento, me llamo Miguel Ángel Esparza Santana, vengo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. El día de hoy vengo a dar el tema de Generalidades en la Bioética por el Departamento de Bioética, Normativa y Ética y Protección Legal. Bueno, una introducción de esto es de que cómo vemos a la ética en esto, ¿no? Nosotros estamos entendiendo que la ética es la ciencia que estudia las costumbres de nuestros actos humanos como otros referentes a cómo somos, de la maldad a la bondad. Otra manera de cómo identificar o definir esta es de que es un estudio que nos estudia a nosotros como un carácter disciplinario por nuestros, como mencionarlo, nuestras normas o nuestros principios como personas. Eso es una manera de ver o una introducción de cómo podemos manifestar la ética o una generalidad de esta. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, la ética es referente a cómo defender o recomendar nuestra conducta o lo correcto. Daré un ejemplo de esto, de que si nosotros vemos a un indigente en la calle, lo correcto es darle una moneda, ¿no? O a otra cosa, comida, ropa, ese tipo de cuestiones. Ahora, la ciencia. ¿Qué es la ciencia en la bioética? Bueno, la ciencia es como el saber del ser humano, el estudio, la experimentación de porque esto nos ayuda a obtener registros o notas de cómo nos comportamos nosotros, de cómo hoy en día nosotros hacemos los actos humanos o nuestros actos morales hacia otras personas y cómo nos comportamos. También hay una manera sistemática de esto, que es como otro estudio, pero se encarga más de nuestra conducta humana o ciencias de la vida, si quieres ponerlo de esa manera. Bueno, la ética puede dividirse entre muchas cosas, hay diferentes factores en las que nosotros podemos identificarla. Una falsa o verdadera. La verdadera es la finalidad de la acción, de lo que nosotros estudiamos de la vida y en relación a la medicina. Y la segunda puede ser entre una relación o más o menos un grupo de personas con las mismas ideas, con las mismas circunstancias, con los mismos caracteres y normativas que ellos presentan. Un ejemplo de esto es que si un grupo de personas tienen la misma idea y todos están de acuerdo, pero siempre va a haber una opinión diferente o una actitud diferente ante todas estas, pero la opinión de muchos es igual, entonces no hay tanta diferencia en esto, tanto que pues no hay cierta relevancia, pero cuando se trata de un grupo de personas sí puede ser, sinceramente sí. Ahora, nosotros tenemos principios. ¿Qué es identificar un principio? Bueno, al principio de nosotros como médicos es la obligación profesional y la salud que está expuesta a nuestro paciente y nuestro empeño de atenderlos todo el tiempo. Mejorar su salud, su bienestar, tanto como otros también respetar la integridad, el respeto hacia los pacientes. Porque un ejemplo de esto es de que cuando nosotros tenemos el historial clínico o datos, puede ser que el paciente no quiera saber o no quiere que sus otras personas o familiares se enteren. Entonces es un secreto profesional o más bien nuestra profesión nos abarca a que nosotros debemos ser profesionales a un secreto o datos de importancia del paciente que no se deben de saber. Otras cosas. Es como decirlo básicamente actual, una idea o un deseo del paciente que nosotros debemos cumplir, nosotros debemos tener. Pero en otras circunstancias a veces por permiso de ellos o por alguna otra cosa nosotros tenemos que darlo. Pero bueno, dado eso nosotros tenemos principios. Tenemos principios de decisión, de libertad, tenemos valores, opciones personales en las que nosotros abarcamos y definimos cómo somos vitalmente. Nosotros podemos ir a un Dios único o referente al alma. Pero bueno, nosotros tenemos un principio que también se llama un principio
de, de justicia, ya que este puede cargar o hacer los ámbitos que nosotros hacemos. Es como evitar discriminar a alguien por accesos o a recursos hospitalarios, sanitarios, pero aquí siempre va a haber un límite. Nosotros no podemos implicar nuestras propias normas rompiendo las otras. ¿Qué me refiero con esto? Que nosotros no podemos dar un límite a la autonomía. Nada el caso es que también existe ciertas maneras de explicar esto. En la bioética también hay formas disciplinarias. Podemos buscar razones entre otras personas, diferentes religiones, diferentes maneras de verlos, y esos hay que tener paciencia o tolerarlos. ¿Por qué? Porque estas son cosas diversas, estas son cosas distintas, son religiosas si quieren ponerlo de esa manera, en la que nosotros debemos respetar las tradiciones, las actitudes, las actividades, todo de diferentes religiones. También debemos reconocerlos, promoverlos y alcanzar una diversidad para poder ser razonables de diferentes cuestiones o discusiones a futuro. También podemos ser nosotros libres de manifestar nuestra opinión políticamente, religiosamente o económicamente. Pero siempre va a haber una diferencia entre todos estos, pero siempre hay que una manera de distinguirla y saber cómo actuar en esos momentos. Nosotros moralmente actuamos tanto como las actividades, como nuestras acciones, como nuestras actitudes, porque eso es lo que aprendemos en casa y eso se llama educación. Ahora, nosotros tenemos un acto moral o que nos indica saber qué está bien o qué está mal. Podemos estar haciendo algo bien, pero al final de cuentas puede ser que esté mal, ¿sí? Debemos aprender a distinguirlos y no actuar de mala gana ante estas situaciones. ¿Qué me refiero más con esto? Que si tú estás haciendo algo bueno, al final de cuentas también puede ser algo malo para los demás, o viceversa. Entonces, nosotros tenemos la libertad o la voluntad o cooperar entre todos nosotros para poder aplicar estas cosas y tener más oportunidad de, en vez de hacer el mal, hacer el bien. Claro que está relacionado entre muchas cosas, pero no tanto como a otros. Una manera de distinguirlo es es lo ilícito. O sea, lo ilícito es que, por ejemplo, nosotros vamos, ya he mencionado antes, nosotros vamos por la calle, vemos una persona muerta de hambre, nosotros le damos de comer. O lo no ilícito es de que, por ejemplo, lo hacemos lo contrario, le robamos esa comida a esa persona necesitada. Y a veces aquí ha de actuar nuestras maneras de pensar, de que cómo vamos a actuar ante esa situación. Puede decirse que un ejemplo de esto es de que nosotros podemos afrontar a esa persona que le robó la comida a ese pobre que necesitado, pero a veces usamos la violencia, a veces utilizamos métodos no convencionales para poder aplicar la acción. Al final de cuentas estás haciendo algo bien, pero estás haciendo algo mal, porque estás usando la violencia, estás usando la agresión. Puede ser indiferente, es lo contrario a todo lo conforme a lo moral. Claro está que pues también existe lo del fin último. El fin último es como una ley natural ante todo, porque es como que la inteligencia de las personas, es como diferenciarnos de los animales, porque los animales, ellos no tienen la conciencia como para decir, estoy haciendo algo mal. No, ellos cazan, ellos matan, ellos intentan sobrevivir. Es la diferencia entre nosotros. Nosotros tenemos conciencia, un acto moral ante estas cosas, y sabemos identificar cuando estamos haciendo algo mal, cuando estamos haciendo algo erróneo. Pero la verdad es que existen bastantes elementos también relacionados con el acto humano, porque el acto humano es como la intervención, lo racional, o la inteligencia, o nuestra voluntad. Tanto así de que también a veces acudimos al mismo Dios, el fin último. Pero bueno, ante todas estas relaciones también existen diferentes factores, o más bien términos y palabras la que nosotros podemos identificarnos
como la autonomía, la justicia, la honestidad, la lealtad, entre muchas otras. Nada clara, una opinión mía es que nosotros debemos entender, identificar y más bien aplicar estos tipos de actos y tener una conciencia en la que nosotros podemos interpretar a las personas y enseñarles que nosotros podemos ser moralmente bien. No todo es perfecto, no todo es como yo lo digo en ciertas palabras, pero nosotros podemos entenderlo de diferentes formas o aprenderlo o aplicarlo para futuras generaciones o educación en casa. Entonces, si queremos entender esto, debemos aplicar las actitudes, la moralidad, el respeto y lo ilícito y lo moral. Espero que lo hayan disfrutado. Sería todo por mi parte y que tengan un buen día.